claro. Artritis reumatoide es uno de los temas más que ustedes deben manejarlo a la perfección. La doctora Ochoa les va a tomar una evaluación. ¿Cuándo es su clase con la doctora Ochoa? La próxima clase que tienen. Delegado, ¿cuándo es su clase con la doctora Ochoa? Mañana, doctor, mañana tenemos la clase con la doctora. Ya, Cristian. Entonces, la doctora Ochoa le va a tomar un examen mañana, ya de los dos temas. Tema que ustedes han avanzado, que es artritis reumatoide conmigo, que vamos a terminar ahora, y artritis juvenil. Les va a tomar un examen. Tenemos que evaluar una vez por semana. Entonces, ella se va a encargar de evaluarles a su grupo. Yo voy a evaluar al grupo B. Entonces, es importante que ustedes conozcan este tema. Ya, entonces, artritis reumatoide es una enfermedad muy, muy común. Ya nosotros habíamos dicho que la artritis es una enfermedad poliarticular. Ya, poliarticular. Poliarticular. ¿A qué se refiere poliarticular? Que tiene más de 5. 5 articulaciones inflamadas. Es una enfermedad que se caracteriza por, por presentar una, un compromiso de articulaciones de preferencia pequeñas, ya de pequeñas articulaciones. Ya, entonces, de preferencia, un paciente con AR es un paciente generalmente, cuando venga a la consulta, un paciente con artritis va a ser un paciente general, femenino, de sexo femenino, generalmente digo, ¿no? Porque ustedes saben que la artritis se presenta en damas en una proporción de 3 a 1. Entonces va a venir un paciente de características más o menos sexo femenino entre 30 a 50 años. Esa es la edad que generalmente la paciente va a venir a la consulta. Entonces, esta paciente, ¿qué les va a decir? Les va a decir, cuando ustedes sean doctores, cuando ustedes estén en la consulta, les va a decir, doctor, me duele las articulaciones, ¿ya? Y ustedes le van a preguntar, ¿qué articulaciones les duele? ¿Ya? Y generalmente el paciente les va a decir, me duele las articulaciones de las manos y de los pies, ¿ya? Generalmente, eso es lo que responde. Y ustedes le van a preguntar, ¿ya? ¿Y qué específicamente, qué es lo que más te duele de las articulaciones de la mano? Y va a responder, generalmente me duelen los dedos de las manos, ¿ya? Los dedos y el lugar donde se juntan los dedos con la palma. Entonces, generalmente el compromiso de las articulaciones va a ser interfalángicas distales y interfalángica y metacarpo falángicas. ¿Ya? Hasta ahí tenemos más o menos claro cómo es el compromiso de las articulaciones del paciente con, con artritis. ¿Ya? Entonces, en esta imagen que ustedes están viendo la imagen, ¿no? Sí, doctor. Ya. Vamos a ver las fases de desarrollo de la artritis. Ya tenemos factores genéticos, ya les he dicho, el paciente con artritis va a ser un paciente genéticamente predispuesto en un ambiente adecuado. O sea, un paciente con artritis tiene que tener un factor genético. Entonces, ¿cómo nosotros podemos sospechar que este paciente tiene un compromiso genético? Nosotros podemos sospechar cuando nosotros le vamos a preguntar al paciente si algún familiar suyo, sea su mamá, su abuelita, su papá, tiene artritis. ¿Ya? Muchas veces van a decir que no, pero en la mayoría de los casos sí existe un factor genético. ¿Ya? Existe. Entonces, cuando una paciente tiene, digamos, su mamá tiene artritis y tiene las características de un dolor poliarticular en articulaciones pequeñas, probablemente esa paciente tenga una artritis reumatoide. Entonces, a eso se añade que de repente por ahí es la paciente o el paciente es fumador, ¿no? Entonces, fumador. Entonces ya tenemos el factor genético, el factor ambiental se presenta en un factor genéticamente predispuesto y empieza a desarrollar autoinmunidad, ¿ya? Autoinmunidad. Esta autoinmunidad
va a ser desarrollar los síntomas que estamos describiendo, ya los síntomas de dolor articular, eh, de, de todavía, más que todo dolor. Estos son los síntomas iniciales. Ya estamos hablando en la fase D, ¿no? En la fase D, el paciente refiere sintomatología, pero todavía no hay artritis, ¿ya? Y en la fase E se detecta artritis, ya, en la fase E. Entonces, son los estadios que el paciente va a hacer artritis. Entonces, en la fase F ya se establece un diagnóstico de artritis, ¿ya? Entonces, quiero que quede claro este concepto de que el paciente, con artritis reumatoide, el paciente con artritis reumatoide, es un paciente genéticamente predispuesto, ya, con un factor ambiental adecuado, ya, para que la artritis se presente. Entonces el, el paciente tiene que tener factor genético relacionado con AR. Ya hay un factor, la exposición, hemos hecho bacterias, virus, el cigarrillo, ya el cigarrillo es uno de los factores de riesgo que más se ha relacionado con artritis. Detectamos autoinmunidad. Y esto es importante. Muchas veces ustedes van a leer en los libros y van a encontrar que el factor reumatoide, que el anti-CCP, se encuentra incluso hasta 7 años antes, positivo, antes de que empiece la enfermedad. Ya, o sea, no esperen que un factor reumatoide empiece el mismo momento. A veces ya la autoinmunidad está antes que la enfermedad se presente. ¿Ya? Entonces tenemos eso. ¿Ya? ¿Algún concepto, alguna duda respecto a una caracterización de un paciente con AR? ¿Alguien tiene una duda? ¿Se entiende? ¿Está claro? No sé si me dejo entender. Quiero que ustedes entiendan este concepto de artritis. Es un paciente es joven, mujer, dama, generalmente que se va a presentar con articulaciones inflamadas, preferentemente en las manos, articulaciones pequeñas. ¿Qué vamos a usar para el diagnóstico? ¿Qué hacemos? ¿Qué herramienta usamos? A ver quién me dice. Punto. Doctor, disculpe, quise criterios diagnósticos. Por ejemplo, bien, Juani, a ver. Criterios diagnósticos como el ACR, doctor. Ya el láser regular del año 2000. ¿Te acuerdas cuáles son, Juani? Creo que tiene que ver con lo que es reactantes de fase aguda, la duración del dolor, de la sinovitis, también los anticuerpos anti-CCP y factor reumatoideo y articulaciones hay que revisar. Ya, ustedes están viendo en la imagen los criterios de clasificación de artritis reumatoide. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el paciente debe cumplir estos criterios de clasificación. Y miren, ustedes están viendo acá, son criterios de clasificación, ya no son criterios de diagnóstico. Ya, algo que quiero que queden claro en esto de los criterios de clasificación, y esto también lo van a ver en todos los criterios de clasificación de las demás enfermedades que están haciendo. Los criterios de clasificación generalmente son para englobar a todos los pacientes que tienen AR, pero más que para diagnóstico, estos criterios de clasificación son para incluirlos dentro de un trabajo de investigación. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a hacer un trabajo de investigación de AR en altura. Para que todos mis pacientes entren a este trabajo de investigación, tienen que cumplir estos criterios de clasificación, ¿ya? Entonces, estos criterios de clasificación nos ayudan para un diagnóstico, nos ayudan. Entonces,
Es cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación y consideramos estos criterios, estamos muy, muy seguros que el paciente sí tiene artritis, porque por ahí hay un paciente que no cumple estos criterios, pero puede que tenga una de esas artritis que son muy, muy raras. Hay incluso artritis reumatoide cero negativa, ¿no? Pero no es común encontrar. Entonces nosotros nos ayudamos con estos criterios de clasificación. Ya entonces compromiso de articulaciones, ¿no? La serología, la duración de la sinovitis, cuándo ha empezado, ¿no? Y los reactantes de fase agudo son 4 ítems que cada ítem tiene determinado puntaje. Entonces nosotros cuando tenemos un paciente vamos a englobarlos en estos criterios de clasificación y va para que nos ayude a hacer el diagnóstico. Entonces tenemos a un paciente con una sospecha clara y ya un paciente con artritis reumatoide. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? Ya, estos son los criterios del año 87. Ya les he dicho que estos criterios del año 87 ya no se están usando porque ya han pasado a la historia, pero todavía los menciono porque muchos de los pacientes de los cuales actualmente los estamos tratando tienen estos síntomas. ¿Ya? Estamos siendo, a estos los pacientes que estamos tratando, los hemos diagnosticado en base a estos criterios, o lo hemos clasificado en base a estos criterios. Cuando la artritis avanza, va a producir erosiones. Ya ustedes ven acá, así como mordiditas de ratón. ¿Dónde tenemos? Acá, erosiones. Acá una erosión. O sea, la artritis reumatoide es una enfermedad erosiva. ¿Ya? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la artritis reumatoide? A ver, otra enfermedad poliarticular, hay otra enfermedad poliarticular que conozcan. ¿Quién dice que sí? Juan y ya se ha ganado un punto. Lupus. El lupus. ¿Quién No dijo sé. eso? Yo, doctor. ¿Julio? Sí. Ya, Julio. Ya hasta dónde está Juan. ¿Y cuál es tu apellido? Cerruto, doctor. Cerruto. Ya vamos a dar su punto. Y Julio, ¿cuál es tu apellido? Chirinos de la Fuente. Chirinos. Ya está. Entonces, a ver, dime, Julio, a ver, ¿cómo es la artritis del lupus? Es poliarticular. Básicamente se asemeja. Bueno, es sistémica también, doctor, y es Claro. multisistémico, doctor, básicamente. Y sí, solo se sabía, doctor. Ya, alguien me puede decir cómo podemos diferenciar la artritis? Porque es poliarticular, también se da en mujeres, se da en pacientes jóvenes. ¿Cómo podemos diferenciar de una artritis? Alguien que sepa, a ver, Doctor, también el lupus presenta, por ejemplo, lo que es la característico de este es la erupción cutánea en forma de alas de mariposa. Y bueno, también presenta dolor articular. Bueno, yo pienso que una diferencia de la artritis reumatoide común sería justamente esta erupción cutánea en forma de alas de mariposa. ya, pero no siempre. ¿Cómo te apellidas? Lilianque Chana, doble L, doctor, Lilianque. Ya. Ya, pero no siempre el lupus va a ser alas de mariposa, ya, o sea, hay el lupus cuando hagamos, no sé si me toque hacer conmigo, cuando toquemos el tema del lupus, el lupus es una enfermedad que puede solo presentar un compromiso articular, es decir, solo hacer una artritis poliarticular. No esperen que todos los lupus te hagan alas de mariposa, ya, o sea, solo se puede presentar como una artritis poliarticular nada más. Entonces, ¿alguien sabe cómo se podría diferenciar una artritis de lupus de una artritis por AR?
Doctor, puede ser que la artritis por lupus no es erosiva, no es erosiva. Ya, eso es cierto, ¿ya? Jonathan, ¿no? Sí, doctor. Ya, esto es cierto, la artritis por lupus es una enfermedad no erosiva, ¿ya? Entonces, es una enfermedad reductible. La artritis por lupus es una enfermedad reductible. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros, por ejemplo, al paciente veamos sus deformidades, las deformidades de la AR no van a regresar a su sitio. El paciente tiene una desviación cubital, tiene una fusión de muñeca, entonces, esto no va a regresar a su sitio, a diferencia del lupus, que el lupus sí va a ser una enfermedad reversible, ya es una enfermedad reversible. Ya, Doctor, o sea, es algo más. reductible, mejor dicho, reductible. O sea, si, digamos, se deforma la manos del lupus y ustedes lo pueden poner a su lugar, puede parecer una deformidad reductible, se llama eso. ¿Ya? Doctor, ¿algo más podría acotar? A ver, ¿tu apellido? Laura Vilca, doctor. A ver, dime. La artritis reumatoide es bilateral aditivo, pero la artritis del lupus eritematoso es migratorio. Sí, puede ser, pero no es una característica muy fácil de diferenciar. Ya muchas AR, muchas artritis por lupus pueden presentarse de diferente forma. Pero algo que sí vamos a diferenciar es esto, las erosiones. Entonces, para nosotros hacer un diagnóstico de AR, tenemos que pedir de radiografía de manos y vamos a buscar las erosiones, ¿ya? Vamos a buscar las erosiones. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ahora, hay otras enfermedades, la esclerosis sistémica también te puede dar una artritis. La esclerosis sistémica. ¿Alguien sabe qué es esclerosis sistémica? La esclerodermia. Es un tema que también lo vamos a hacer. La esclerodermia viene a ser una enfermedad, ¿ya? Es una enfermedad que endurece la piel. También puede ser artritis, pero ahí sí va a ser fácil diferenciar. ¿Por qué? Porque la esclerodermia va a producir engrosamiento de la piel. Engrosamiento de la piel asociado a artritis. ¿Qué también te puede producir artritis? Un síndrome de Sjögren primario. Ya un síndrome de Sjögren primario también te puede decir una poliartritis. El síndrome de Sjögren primario es muy parecido a la artritis del síndrome de Sjögren primario, es muy parecido a la artritis de lupus. ¿Ya? En cambio, la artritis reumatoide, algo que lo va a caracterizar y lo va a diferenciar de las otras artritis, son las deformidades que ocasiona. Estas deformidades no son no son, digamos, reversibles. O sea, no podemos regresarlas a su lugar. No podemos dejarlas como antes estaban, ¿no? Entonces es un poco difícil de hacer un manejo, digamos, si la artritis avanzó, si nosotros dejamos que la artritis haya avanzado, entonces vamos a perder la funcionalidad de la articulación. Entonces, para eso hay tratamiento. Hemos dicho que hay tratamiento farmacológico y no farmacológico, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar del tratamiento, ¿ya? A ver, ¿quiénes eran los? Ya, levanten nuevamente la mano los... Doctor, antes que pase al tratamiento, tengo una pregunta. A ver, Denis. Si bien en la artritis reumatoide tenemos que esperar a que cumpla ciertos criterios y que tiene que ser mayor a 6 semanas, y como usted mencionó, la enfermedad avanza. Entonces, esto sería como una limitación para poder tratar tempranamente. ¿Y por qué, doctor, se tiene que esperar más de 6 semanas y no tratarlo antes, ¿no? Si el paciente empieza a presentar dolor o ya sea alguna característica de que puede ser artritis reumatoide. ¿Por qué tenemos que esperar No vamos a más esperar, no vamos a esperar 3 semanas. Dice ahí en los criterios menos de 3 semanas. O sea,
vamos a tener en cuenta que la artritis se puede presentar muy tempranamente. Entonces nosotros tenemos que buscar criterios de diagnóstico. Si tenemos un paciente, mira, tenemos un paciente, digamos, viene a la consulta, un paciente con artritis de 3 semanas, ¿ya? Pero es que lo que sucede es que el paciente generalmente le duele la articulación y generalmente no viene el paciente. Generalmente el paciente espera y generalmente el paciente acude a la consulta alrededor más o menos de las 3 semanas, ¿no? Incluso en los criterios de clasificación son 6 semanas, ¿no? Entonces te da un puntaje, si es menos de 6 semanas, más de 6 semanas, ¿no? Entonces, si te da un puntaje, y si es más de 6 semanas, te da más puntaje, ¿no? Entonces, pero no esperemos, o sea, que el paciente tenga 3 semanas. Si ustedes están seguros que el paciente tiene artritis, una artritis poliarticular, ¿no? Y es femenino, cumple los criterios, su mamá tiene artritis, su hermana tiene artritis, entonces el diagnóstico es muy obvio, ¿no? Por eso les digo que esos criterios de clasificación nos ayudan para orientarnos, ¿no? En realidad no hay criterios de diagnóstico establecidos en artritis, ¿no? Utilizamos más los criterios de clasificación. Pero ustedes ya tienen más o menos la idea, es lo que yo quiero que ustedes tengan la idea de cómo es un paciente con artritis, cómo es un paciente, cómo se presenta un paciente con artritis. Un paciente con artritis tiene que ser una mujer, dama, joven, que tiene artritis poliarticular, simétrica, aditiva, ¿no? Bilateral, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay artritis que pueden ser artritis infecciosas. ¿Ya? Yo he tenido un paciente con una artritis aguda, cuando se habla el tema de artritis infecciosa, hay, por ejemplo, pacientes con hepatitis B, que pueden hacer también poliartritis, pero estas artritis infecciosas generalmente son pasajeras, ¿no? Es mientras dure la infección. Por eso muchas veces están una semana y se desaparecen. Hay poliartritis, oligoartritis generalmente es menos de 4 articulaciones, la mayoría pueden ser pasajeras, ¿no? Se pasan y fue una infección, fue un virus, fue una gripe, un resfrío que puede producir artritis, ¿no? En artritis infecciosa vamos a hacer eso también. Pero generalmente vemos el tiempo, cuanto más tiempo dura, o sea, el paciente le duele la articulación, no le calma por nada, el tiempo sigue pasando, sigue avanzando, probablemente es una R. Mientras más pase el tiempo y el dolor no calme, entonces lo más probable es que sea una R, una artritis poliarticular, ¿no? Es lo más probable, puede ser una AR. Y ahora, hemos visto en la teoría que el 90% de las ARs no tienen remisión espontánea, pero un 10% puede remitir sola, ¿no? Entonces, tenemos ese paciente, tenemos la sospecha muy grande de que ese paciente tiene artritis, le pedimos los exámenes auxiliares, el factor reumatoide y el anti-CCP, ¿no? Para que nos ayude los restantes de fase aguda, con los criterios y la evaluación que nosotros hacemos, ya podemos establecer un diagnóstico de AR. Entonces quiero que ustedes conozcan, más o menos tengan la idea de cuando a ustedes le vengan cómo es un paciente con AR, porque ustedes van a ser médicos generales antes de que hagan su especialidad. Ustedes van a tener al paciente y quiero que ustedes sepan discernir qué es una AR. Y digamos están trabajando cuando hagan su serum, van a empezar a trabajar en un cerro. A veces no hay forma de remitir al paciente, de referir. Ustedes tienen que iniciar el tratamiento y eso es lo que yo quiero, ustedes sepan cosas prácticas. Quiero que primero sepan diagnosticar y luego sepan tratar, ¿ya? Entonces, ahora sí, los voluntarios. Todo es calificado. A ver, ¿dónde estaban los voluntarios que estaban hace rato? Herbert, ¿qué más? Eran varios.
Ya. A ver, vamos a empezar, Herbert. Ya, Herbert, vamos a escucharte. ¿Qué te voy a poner? Herbert, ¿cuál es tu apellido? Herbert Miranda. A ver, ¿dónde está? Ya te pongo tu nota. Aparte, esto ya es de las guías. Ya está. Herbert Miranda. Ya está. A ver, Herbert, explícanos. Ya, permíteme que te corte un ratito. Quiero que lo hagas rápido. Ya quiero que sea bien resumido. Te vamos a dar 3 minutos. ¿Ya? Hemos hablado del Euler, ¿no? Ya. Ya, ahorita vamos a preguntar. ¿Quién más? ¿Quién más quiere añadir? A ver, Herbert. Henry Noblega. Herbert. Sí, doctor, pero también me toca hablar, ¿no? Si lo repito o otra cosa. Claro, háblame de Euler. A ver, Henry. Ya, lo repito nomás, ¿no? ¿Tienes un cuadro, algo mejor? ¿Tienes algo? Comparte. No preparé ningún dispositivo, doctor. Ya, a ver, explícanos. ¿Qué has entendido? A ver, Ya, doctor. Si comencé a comparar una vez que se tiene un diagnóstico de artritis reumatoide, lo recomendable hoy en día, ya que se conoce que es posible la remisión, es que se tiene que empezar de una vez con los DMARDs, ¿no? Que la primera elección sería el método de Trexato. En caso de que no sea, de que la persona tenga una contraindicación contra el metotrexato, se le administra flunamida o sulfasalicina. A este tratamiento se le tiene que también tener un tratamiento sintomático que puede ser con AINES o con glucocorticoides de, ¿cómo se dice? De bajo tiempo, de baja vida media, ¿no? Una vez que se evalúa este tratamiento, se tiene que buscar una mejora en 3 meses y el objetivo en 6 meses. Si es que hay una mejora, entonces se continúa con el tratamiento y poco a poco se va reduciendo la dosis hasta encontrar la remisión. En el caso que no funcione este tratamiento, vamos a pasar a lo que se llama la fase 2, que como dijo mi compañera también, si es que la persona tiene un pronóstico desfavorable,
se va a pasar de frente a los DMARDs biológicos o si no, inhibidores de JAK. Pero si es que todavía tiene esperanza de avanzar sin esta opción, podemos seguir cambiando el metotrexato por otro, o si no, usar dos juntos, que serían en este caso la leflunomida y la sulfasalazina. Después de esto, igual vamos a evaluar la mejora en 3 meses y el objetivo en 6 meses. Y vamos a evaluar si es que hay una mejora. Entonces vamos a continuar este tratamiento y poco a poco vamos a disminuir la dosis. Pero si es que no, ahora sí vamos a pasar a la fase 3, donde si es que ya hemos usado un DMARD biológico, vamos a cambiar este DMARD biológico. Y bueno, ya aquí ya solamente ya por experiencia nomás tienes que ir de un DMARD biológico a otro, pasando por inhibidores de interleucina 6, inhibidores de factor tumoral necrótico alfa, etcétera. Y eso sería lo que entendí, doctor. Y a partir de aquí también evaluamos y ya fijamos objetivos, si seguimos el tratamiento reducimos o encontramos la remisión. Eso sería todo, doctor. Ya, a ver, Flores Dueñas. Presente, doctor. Doctor, disculpe, a mí también me tocó el Eular. Mejor, porque así lo vamos a entender. Ah, ok, doctor. Bueno, lo que yo entendí del Eular era que, según las recomendaciones que da los criterios Eular dan 4 puntos principales y 12 recomendaciones individuales de acuerdo a la terapia del paciente. Dentro de las 4 principales sería la participación del paciente en el tratamiento, ya sea informándole al paciente el cómo va a seguir su tratamiento, en qué le van a beneficiar los fármacos a su tratamiento. Como segundo punto vendría a ser el análisis del tratamiento, o sea, la decisión del tratamiento que va a seguir el paciente. Como tercer punto sería que el paciente sea atendido por un especialista, ya que esto vendría a ser también parte del primer punto, como lo que es buscar la mejor forma de tratamiento hacia el paciente. Y como cuarto punto sería determinar el coste que va a asumir el paciente de acuerdo a los fármacos que va a usar. Tenemos que minimizar los costos y aumentar la eficacia del fármaco. Bueno, con respecto a las recomendaciones, mis compañeros ya dijeron los principales puntos, que serían como inicio de la terapia, una vez diagnosticado el AR, sería usar los FARME o los DARM, como los fármacos modificadores de la enfermedad, pero sin especificar un fármaco. Como segundo punto sería buscar la remisión o la baja actividad de la enfermedad. Como tercer punto sería un seguimiento del paciente. En caso de que la enfermedad sea un poco más activa, nos dice que tenemos que darle un seguimiento casi mensual al paciente, y en caso de que la enfermedad tenga baja actividad, se le da un seguimiento de 6 a 12 meses, cada 6 a 12 meses. Bueno, y también regulando la dosis del fármaco modificador de la enfermedad. Y como cuarto punto ya recién nos toma que como primera línea ante el AR tenemos que usar el metotrexate. El metotrexate. Y bueno, a lo que he entendido nos dice que la dosis que nosotros utilizamos vendría a ser de 20 a 25 miligramos. Pero en China y en Japón usan dosis mucho menores, como dosis máximas, en cual en China usarían los 20 miligramos y en Japón 15 miligramos como dosis máxima. Bueno, dosis máxima a 8 a 12 semanas, respectivamente. Bueno, el punto 5 sería en caso de personas que sean contraindicados, ya sea por intolerancia o por enfermedades renales o enfermedades hepáticas al metotrexate, podemos utilizar el lefluronida a 20 miligramos por día y el sulfasalacina a 3 gramos por día. Nos dice que la sulfasalacina es más segura en mujeres en estado de gestación. Bueno, y en otros países también se utiliza como fármacos en caso de que haya una contraindicación al metotrexate, se utilizan antipalúdicos, como serían la hidroxicloroquina y la cloroquina. Bueno, como sexto punto sería considerar el uso de los glucocorticoides los glucocorticoides a corto plazo y en dosis máxima se diría, porque utilizamos un 7.5 gramos por día y esa dosis tendría que ir bajando a medida que el paciente va mostrando una menor actividad de la enfermedad.
Bueno, con los puntos que ya mencionaron de mis compañeros con el uso de DMARDs o con el fracaso de estos, en caso de que el paciente tenga una buena reacción a los DMARD con combinación de los DMARD biológicos, podemos ir reduciendo los DMARD biológicos una vez ya reducidos los fármacos de los glucocorticoides. Y si el paciente sigue mostrando una remisión o una baja actividad, una remisión estable a los fármacos, podemos también estar reduciendo gradualmente los DMARD sintéticos. Eso sería todo, doctor. Ya, ¿quién más? Kelly. 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 Ay, doctor, ¿me escucha? Sí, un poquito más fuerte habla, te escucho. Ya, doctor. También, como soy parte, también me tocó la guía EULAR. Ya. Bueno, busqué un poco más de información y encontré un PDF en el cual más o menos resumía en sí las fases de esta guía. A ver, A ver, si bueno. lo compartes mejor. Ya, doctor. Doctor, no sé si se llega a proyectar. Ahora sí veo. Ya. Entonces, como ya lo habían mencionado a mis anteriores compañeros, bueno, este cuadro en sí trata de resumir todo, las tres fases en la cual estaría basada las recomendaciones EULAR. Bueno, como ya lo habían explicado una vez, ya contando con el diagnóstico de artritis reumatoide, se va a proceder a ver si el paciente tiene alguna contraindicación al uso de metrotexate. En caso de que sí contenga o sí tenga una contraindicación, se va a proceder a usar otro tratamiento que ya sea como la leflunomida o la sulfasalazina. En caso de que el paciente no tenga contraindicaciones, entonces sí se va a proceder con el tratamiento de metrotexate, combinado con glucocorticoides a corto plazo. Ya. Si el paciente alcanza una mejoría en los 3 meses y basándonos en un objetivo a 6 meses, entonces se va a continuar con el tratamiento, pero también va a haber una reducción a dosis en caso de que haya una remisión sustancial. En caso de que el paciente no mejore después de los 3 meses o en este caso fracase la fase 1, se va a pasar a la siguiente fase. Bueno, acá ante la falla o la falta de eficacia, se va a contar con dos factores. Se va a tener en cuenta, ¿no? Los factores pronósticos desfavorables y los factores pronósticos desfavorables. En caso de que el paciente tenga factores pronósticos desfavorables, se va a proceder a la adición o el cambio del BIMERS convencional cinético, ya sea por leflunomida, sulfasalazina, metotexate, ya sea solo en combinación con glucocorticoides. Si se alcanza una mejoría dentro de los 3 meses y con el objetivo de 6 meses, se va a continuar con el tratamiento y se va a reducir las dosis, igual que la primera fase. En caso de que el paciente tenga factores pronósticos desfavorables y que no responda al tratamiento de la fase 2, se va a proceder a añadir un segundo BIMERS o un inhibidor de JAK. Si se alcanza en este caso, bueno, si no se alcanza el tratamiento dentro de los 3 meses, ahí se va a pasar a una tercera fase, que ya va a ser más la combinación de un BIMERS, combinación del primer BIMERS con otro BIMERS. En total ya serían 2 BIMERS. O también con un inhibidor JAK. Si se alcanza, o si el paciente responde al tratamiento dentro de los 3 meses,
se va a continuar con el tratamiento y se va a reducir la dosis. Y en caso de que no, se va a proceder a añadir otro BIMER y se va a mantener al paciente en observación. Bueno, eso sería todo, doctor. ¿Alguien más? ¿Regular? Va a cerrar regular. Nadie más. Ya. Nadie más va a presentar regular. Vamos a hablar acerca de Euler, ¿ya? Vamos a presentar ¿se ve, no, la presentación? Sí, doctor. Ya. Euler pues, no es la última guía. Ya, la última guía del Euler es la del 2019. ¿Se ve grande? Ya. Ya, esta es la guía del año 2016. Ya, les puse esta porque es una guía bien entendible. Ya, y la última guía es la del año. Este es de la. No, este es del Euler. Este no, este es de. Ya. Esta es la guía del Euler del año 2019. ¿Ya? Variaciones, pocas variaciones. Y el concepto es el mismo. ¿Ya? Es el mismo. Ya se tiene, como dijo su compañero, principios generales. 4 principios generales y 12 recomendaciones. Dentro de estos, más o menos te va a recomendar. Ya te va a recomendar. Son recomendaciones, ya son recomendaciones. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener en cuenta para poder tratar. No es una guía a seguir al pie de la letra, son recomendaciones. Ya como médicos nosotros decidimos si lo tomamos en cuenta o no. ¿Ya? Entonces, son recomendaciones. Dice que la terapia con DIMAR debe empezar a lo que su compañera preguntaba. Debe ser lo más pronto posible. El tratamiento con DIMAR debe ser lo más pronto posible. Si nosotros estamos seguros que el paciente al mes, ya a las 4 semanas, tiene artritis, empezamos el tratamiento lo más pronto posible. ¿Ya? Esa es la primera recomendación, lo más pronto posible. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué buscamos con el tratamiento? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos lograr con el tratamiento? Queremos lograr que el paciente entre en remisión o en actividad mínima, en baja actividad, low disease, ya low disease, baja actividad o remisión de la enfermedad, lograr una remisión. ¿Y qué significa esto? Nosotros queremos que el paciente logre una baja actividad, es decir, que el paciente tenga un dolor mínimo o que al paciente no le duela nada, que no tenga ninguna inflamación hinchada, no tenga ninguna articulación inflamada, que no tenga ningún tipo de dolor y que los restantes de fase aguda estén normales. Eso es remisión. Eso queremos. Ese es nuestro objetivo de tratamiento. Para eso nosotros tenemos que monitorizar la enfermedad cada mes a cada 3 meses más o menos, ¿no? Tenemos que ver, hacer un seguimiento cada cierto tiempo. ¿Con qué empezamos? ¿Cuál es el tratamiento de elección? ¿Cuál es, digamos así, el medicamento de elección? Es el metotrexate, ¿ya? El metotrexate. Puede ser la primera, y generalmente se recomienda usar metotrexate para el paciente nuevo, para el paciente naive,
Para el paciente que nunca recibió tratamiento, lo que recomendamos es el metrotexate. Ahora, puede pasar que el paciente no puede tolerar el metrotexate. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a dar leflunomida o sulfasalazina. ¿Ya? Leflunomida o sulfasalazina. Se puede dar hidroxicloroquina, y esto también lo vamos a complementar con la guía CR, en pacientes que tienen una actividad leve, ya que no es una actividad, son pacientes que no van a hacer una actividad, una enfermedad muy fuerte, digámoslo así, ¿no? Severa, para los pacientes que van a hacer una enfermedad suave, podemos usar hidroxicloroquina, pero si nosotros vamos a ver que el paciente no es una artritis así de las suaves, metrotexate, leflunomida o sulfasalazina, esos tres. Hidroxicloroquina sí también se puede usar, pero de preferencia en enfermedades leves, ¿ya? Eso también lo estamos complementando con lo que dice hacer, ¿ya? Puedes usar ciclos cortos de glucocorticoides, ya corticoides a bajas dosis, se puede iniciar, pero tiene que ser, debe ser disminuido lo más rápido posible, ya lo más rápido posible, ya, y hay que bajar, o sea, de acuerdo a las guías, si hacemos un promedio, no hay que usar más de 2 meses de glucocorticoides, y a una dosis baja, menos de 7.5, ya, es lo que dice Euler. Ahora, lo que nosotros vamos a usar es esta tablita, ya se ve la tabla, ¿no? A ver, quiero ver, se ve, está cortada, ya está, a ver, acá. Ya, entonces ahí lo dividen en una fase, 2 fases y 3 fases, ya, pero vamos a discutirla acá, ya, como les decía, esta es la guía de recomendación del año 2019, la última actualización, ya del año 2019. Acá hay algunas nomenclaturas, ¿ya? Los DIMAR, metrotexate, leflunomida, sulfasalazina, hidroxicloroquina, son los DIMAR sintéticos, ¿ya? DIMAR sintéticos, ¿ya? DIMAR sintéticos. Ahora, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, este es del 2019, con el 2016? En el 2016 solo se mencionaba baricitinib y tofacitinib como inhibidor de los YAG, ¿no? Esos son DIMARs sintéticos con blanco específico, ¿ya? Estos son DIMARs sintéticos con blanco específico. ¿Qué le aumentaron al 2019? El upadacitinib, que es un nuevo medicamento que le han aumentado, a diferencia del 2016 donde no lo menciona. El resto prácticamente es lo mismo, ¿ya? Tenemos DIMAR biológicos y tenemos DIMAR biológicos originales y DIMAR biológicos biosimilares. ¿A qué se refiere esto? Cuando un laboratorio descubre un medicamento, por ejemplo, cuando un laboratorio, digamos, rituximab, que fue un medicamento de los biológicos primeros en aparecer, el laboratorio tiene una patente de 20 años, o sea, 20 años, no, si ellos lograron fabricar el rituximab, que es un biológico, ellos tienen la patente 20 años y no pueden hacerlo público, qué es lo que tiene, cuál es la fórmula, todo eso. Pasado ese tiempo, pasado 20 años, ya pueden saber otros laboratorios qué componentes tiene. Entonces a esos ya se les va a llamar biosimilares. Ya no son el original, pero son los biosimilares que ya se pueden usar. Entonces por eso en los biológicos hay originales y biosimilares, ¿no? Ya esto de los biológicos ya lleva años. ¿Sí? Estos son los principios y las recomendaciones. Ya lo mismo que no hay mucha variación, prácticamente lo mismo. Y este es el cuadro del año 2016 y el de este lado es del año 2019. ¿Ya? Prácticamente no hay ninguna variación, ¿ya? Entonces, empezamos a un paciente, decíamos que a un paciente le vamos a empezar metrotexate. Este se ve bien. Prácticamente es lo mismo. De acá vamos a ver.
es más claro. Empezamos con metrotexate y podemos combinar con ciclos cortos de glucocorticoides, ¿ya? Si hay contraindicación al metrotexate, sulfasalacina o leflunomida. ¿Está claro? Ahí, ¿no es cierto? A todo paciente vamos a empezar metrotexate, ¿ya? Y si está contraindicado, sulfasalacina o leflunomida. Y si es casos leves, ya le estoy aumentando esto, podemos usar hidroxicloroquina. ¿Ok? Hasta ahí. Podemos usar ciclos cortos de glucocorticoides, ya ciclos cortos de glucocorticoides, como prednisona, de preferencia menos de 7.5 y no más de 2 meses. Ya. Y ahí vemos, si los fue bien, continuamos hasta lograr la remisión, y una vez lograda la remisión, podemos disminuir la dosis. ¿Ya? ¿En cuánto tiempo generalmente se logra remisión? Más de 6 meses. Ya años, 2 años, 3 años a veces logramos remisión, pero más de 6 meses. Si no logramos remisión con metrotexate o sulfasalacina, leflunomida, pasamos a la otra fase. Y ahí podemos añadir, ahí tenemos que ver si hay factores de mal pronóstico o no hay factores de mal pronóstico. Entonces tenemos que saber cuáles son los factores de mal pronóstico. Ya hemos empezado, ¿no?, con metrotexate, leflunomida, digamos, y no ha ido bien. Entonces pasamos a la otra fase. Entonces tenemos que ver si hay factores de mal pronóstico o no. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? Factor reumatoide y anti-CCP a títulos altos, high level, a títulos altos, actividad de la enfermedad alta actividad de la enfermedad. ¿A qué se refiere alta actividad de la enfermedad? Cuando el paciente tiene un DAS28 muy elevado, ¿no? Más de 11, 12, 13, 15 articulaciones hinchadas, dolorosas, ¿no? Y los restantes de fase aguda elevados. Y cuando ya empezamos a ver daño articular temprano, es decir, ya empezamos en las placas de rayos X, empezamos a ver erosiones, ¿no? Entonces, o cuando ya ha habido fallo a 2 DIMAR, ¿no? Fallo a 2 DIMAR. Entonces, 2 DIMAR, los que hemos empezado, puede haber metrotexate o leflunomida juntos, ya empezó a fallar. Podemos ya empezar a añadir DIMAR o usar un JAK, un inhibidor JAK biológico, un inhibidor JAK, ¿no? O sea, tofacitinib, baricitinib, ¿no? Igual, evaluamos 3 meses, si logramos remisión, disminuir la dosis, si no, pasamos a la otra fase. Y en la otra fase, ¿qué es lo que dice? No hemos logrado con un DIMAR biológico, ¿qué dice? Cambiar un DIMAR biológico a otro DIMAR biológico o a otro JAK inhibidor. Entonces, si no hemos logrado acá controlar con un DIMAR biológico, cambiamos a otro, ¿no? O usamos un JAK inhibidor, otro JAK inhibidor, ¿no? Igual, continuamos y si logramos remisión, igual continuamos y bajamos la dosis, y si no, otro se cambia otra vez. Acá damos vueltas, ¿no? Hemos usado ya un biológico, cambiamos a otro biológico. Pero esto ya es teórico, porque generalmente no llegamos a la fase 3. Son raros pacientes que van a llegar a esto. Generalmente ustedes van a manejar la fase 1, ¿ya? La fase 1. Y acá ustedes ven, esto es lo mismo, ¿no? Empezamos con metrotexate, ciclos, podemos usar glucocorticoides, podemos empezar los leflunomida, sulfasalacina, igual JAK o en la fase 2, JAK o un DIMAR biológico, igual buscamos, ¿no? Si no hay mejora, igual cambiamos a otro, o sea, prácticamente es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Doctor, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Yo he leído de que se acompaña con ácido fólico a lo que es el metotrexato. Ya, sí. No sé si es que actualmente también. Ya. Es cierto eso. Es cierto. Pero no te lo menciona ahí dentro de la guía. Te menciona. Ya, pero estamos hablando ahorita de DIMAR principalmente. Ya, cuando a un paciente le des metrotexate, siempre acompáñalo con ácido fólico. Ya, el ácido fólico debemos garantizar
que el paciente consuma 5 miligramos de ácido fólico a la semana. El ácido fólico viene de 0.5 miligramos en tableta, entonces se recomienda generalmente que tome 2 tabletas al día para lograr cubrir esa demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque el ácido fólico, si ustedes buscan el mecanismo de acción del metrotexate, puede producir cierto tipo de anemia, ¿no? Entonces, para suplementar o prevenir ese tipo de anemia, nosotros tenemos ácido fólico. En Estados Unidos, en otros países, les dan una sola tableta de ácido fólico, depende del país de la presentación, pero generalmente sí se acompaña. Pero, claro, es un punto, pero lo que quiero que entiendan bien claro es el uso de los DIMAR, que es lo más importante. No estamos hablando de AINES todavía, ni de glucocorticoides, DIMAR sobre todo. Ya. Ahora vamos a complementar esto con ACR. A ver, ¿a quién le tocaba hacer voluntarios para la guía ACR? Si no hay, yo voy a escoger. A ver, Herbert ya participó, ¿no? Ya, Héctor, ya. Y presente, doctor. Héctor, ya a ver, Héctor. Ok, doctor. En cuanto a lo que es la guía del ACR del Colegio Americano de Reumatología del 2015, nos indica de que principalmente, en un inicio nos indica de que existen recomendaciones fuertes y recomendaciones condicionales. Las recomendaciones fuertes son aquellas recomendaciones donde el tratamiento, principalmente el beneficio es mayor a lo que es a riesgo, mediante estudios que se han realizado. Mientras que la parte de las recomendaciones de tipo condicional son aquellas donde principalmente no existe un estudio tan específico en cuanto a lo que es beneficio o riesgo, y también depende de lo que es el paciente. ¿Por qué? Porque principalmente estas terapias que son condicionales indica de que por el precio elevado de estos fármacos, el paciente puede hacer de que por decisión no tome lo que es el tratamiento. A su propia vez, a nivel de esta guía del ACR, nos menciona, a diferencia de la anterior guía, nos menciona y nos da recomendaciones en diversos puntos. En lo que es una artritis reumatoidea temprana, donde se menciona de que es aquella donde los síntomas son menores a 6 meses, una artritis reumatoidea establecida, donde los síntomas son mayores a 6 meses, también evalúa lo que es el tratamiento a nivel de lo que es en caso de tuberculosis o de sospecha de tuberculosis, también en enfermedades con comorbilidades, como lo que va a ser una falla congestiva cardíaca, en la hepatitis B, en la hepatitis C, en una historia de malignidad o de cáncer, también en lo que son procesos infecciosos. Y también lo que es la utilización de vacunas o cómo se debe realizar la utilización de vacunas en cuanto a tratamiento en AR. En un inicio, como hemos mencionado, la recomendación para pacientes con sintomatología de AR temprano, de artritis reumatoide temprana, nos indica de que todas las personas o que la enfermedad, si se encuentra en una actividad baja en estos pacientes que nunca hayan tomado un DIMAR, lo que nosotros tenemos que iniciar como tratamiento es utilizar un DIMAR pero en monoterapia. Y nos indica a su propia vez de que el DIMAR de preferencia es el metrotexato. Y es mucho mejor utilizar la monoterapia que una doble terapia o una triple terapia, siempre y cuando, como condición menciona, de que nunca se haya tomado un DIMAR. Ahora, en pacientes que tienen una actividad de la enfermedad, ya sea moderada o alta, principalmente que también nunca hayan tomado un DIMAR, nos indica de que también se menciona de que la monoterapia con un DIMAR, que de preferencia el metrotexato, es mejor que una doble y una triple terapia. Ahora, en caso de que después de este tratamiento con lo que es con los DIMARs, tal como el metrotexato de preferencia, la actividad de la enfermedad se mantiene constante, ya sea tanto moderada o alta, después de utilizar estas como monoterapia, se puede utilizar una combinación, la cual puede ser con inhibidores del factor de necrosis tumoral, o también con no inhibidores o fármacos no
que no tienen acción en el factor de necrosis tumoral, pero que son biológicos. Principalmente, esa es otra recomendación. Ahora, si después de esta recomendación la actividad persiste, tanto en moderada o alta, nos indica de que se podría utilizar una monoterapia, pero con lo que es los inhibidores del factor de necrosis tumoral, que sería mucho mejor que utilizar lo que es el tofacitinib. Ahora, en cuanto a lo que es, en cuanto a lo que si no hay una solución con esto, nos indica de que se podría utilizar ya no una monoterapia de inhibidor del factor de necrosis tumoral, sino que le podríamos agregar lo que es el metotrexato. A su propia vez, si la actividad después de todo este tratamiento que hemos visto se mantiene todavía moderada o alta, es donde ingresan los glucocorticoides. Pero los glucocorticoides se deben utilizar, nos menciona dosis bajas. Según la guía, las dosis bajas para esta guía es de menores a 10 miligramos. Ahora, si la enfermedad todavía persiste y se menciona que si está estallando, también se utiliza estos glucocorticoides, pero ya no solamente en cortas dosis, sino también durante una temporada o durante un tiempo, pero lo más corto posible. Lo cual menciona la guía, si mal no recuerdo, es menor a 4 meses en relación a lo que es el tratamiento. Eso es en relación, doctor, a lo que es artritis reumatoide en una etapa temprana. Ahora, la artritis reumatoide en una etapa, o mejor dicho, artritis reumatoide establecida, es aquella donde es mayor a 6 meses la sintomatología requerida y nos indica que igual que un tratamiento de artritis reumatoide temprana, primero, si la actividad es baja y en pacientes que no hayan tomado nunca un DIMAR, el tratamiento se va a dar con una monoterapia, lo que es principalmente de preferencia el metotrexato. Ahora, si la actividad se mantiene en una etapa moderada, o mejor dicho, si la actividad de la enfermedad es moderada o alta, en pacientes que tampoco nunca hayan tomado un DIMAR, también se prefiere una monoterapia con un DIMAR, que de preferencia es el metotrexato. Ahora, si la actividad, después de esta terapia, de esta monoterapia, se mantiene moderada o alta, podemos utilizar una combinación de DIMARs. O también podemos agregar un inhibidor del factor de necrosis tumoral o un fármaco no biológico de no TNF. También acá se agrega, o se podría agregar lo que es el tofacitinib. Ahora, si la actividad después de este tratamiento ya combinado se mantiene moderada o alta, después de la terapia con inhibidores de factor de necrosis tumoral, principalmente lo que se puede agregar a esta es de 1 a 2 DIMARs, con la finalidad de que sea mucho mejor el tratamiento que estar continuando solamente una monoterapia con TNFs inhibitorios. En cuanto a las otras recomendaciones, nos indica de que si la actividad se mantiene moderada o alta después de utilizar un inhibidor de la TNF, se puede utilizar un no TNF de tipo biológico, que podría ir acompañado o no de un metotrexato. Ahora, si nosotros utilizamos o mejor dicho, si la actividad se mantiene todavía moderada o alta después de utilizar los fármacos no biológicos, podemos intentar con otro fármaco que no pertenece al factor de necrosis tumoral, pero que es biológico. A su propia vez, si la enfermedad todavía, la actividad de la enfermedad todavía sigue persistente en moderada o alta después del uso de ya las terapias que hemos mencionado con inhibidores de factor de necrosis tumoral, con el uso de tofacitinib u otros, principalmente hay que agregar, igual que el anterior que habíamos mencionado, lo que son los glucocorticoides. Y los glucocorticoides también se van a dar a cortas dosis. Y también en cuanto a lo que es, a diferencia del anterior, nos menciona de que en pacientes que ya están remitiendo lo que son los síntomas, la terapia debe ser, todavía se debe dar terapia, principalmente. No se debe quitar la terapia, ya que puede haber una remisión, puede haber un aumento o puede haber
un regreso de los síntomas anteriores en lo que es una artritis reumatoidea de tipo establecida. En cuanto a lo que es a la guía en cuanto a lo que es tuberculosis, nos menciona de que principalmente nosotros antes de utilizar fármacos de tipo de tipo como lo que es de tipo biológico o el tofacitinib, tenemos que hacer inicialmente una prueba de tuberculina y también tenemos que hacer principalmente una prueba de liberación de interferones. Si esta prueba nos sale negativa, nosotros podemos pensar de que no existe una tuberculosis, ya sea latente o activa. Si fuera el caso, nosotros podemos empezar ya con un tratamiento biológico o con el tofacitinib. Mientras que si esta prueba, tanto de la tuberculina y de la liberación de interferón, nos sale positiva, tenemos que apoyarnos con un examen que es el examen radiográfico. Este examen radiográfico, si nos sale negativo, podemos estar sospechando de una tuberculosis de tipo latente, por lo cual tenemos que dar un tratamiento de por lo menos un mes para tuberculosis tipo latente. Ahora, si nos sale lo que es positivo la prueba de radiografía, tenemos que realizar otra prueba, que es la prueba del esputo. En la prueba del esputo, nosotros también tenemos que ver si esta nos sale positiva o negativa. En caso de que nos salga negativa, se podría considerar que la tuberculosis esté latente, por lo cual también, igual que el anterior, se realiza un tratamiento de por lo menos un mes para lo que es tuberculosis en caso latente. Ahora, en caso de que sea positiva, podríamos sospechar lo que es una tuberculosis que sea activa, por lo cual tenemos que hacer un tratamiento para la tuberculosis de forma activa. Después de ambos, tanto sea latente o activa, y después de haber realizado los tratamientos, nosotros recién podemos empezar con lo que es una terapia de tipo biológica o con el tofacitinib. En cuanto a lo que van a ser en cuanto a lo que es las recomendaciones para el uso de los fármacos antirreumáticos en caso de comorbilidades, existe también, principalmente dentro de estas comorbilidades, la falla congestiva cardíaca, donde principalmente en la falla congestiva cardíaca nosotros tenemos que utilizar, o se podría utilizar una combinación de lo que es un DIMAR más un NOTNF biológico o tofacitinib. Y en caso de hepatitis B, que se está haciendo un tratamiento, en caso de una infección por hepatitis B que tiene un tratamiento antiviral, se realiza la misma recomendación. En caso de hepatitis C, que tiene un proceso infeccioso y que también está recibiendo un tratamiento antiviral, se recomienda también la misma recomendación que la anterior. En caso de una hepatitis C, donde principalmente se da el tratamiento, siempre vamos a utilizar lo que son los TIMAS. Siempre van por encima de lo que son los inhibidores del factor de necrosis tumoral. En caso de lo que son historias o historia pasada de la persona que pueda haber tenido algún antecedente de malignidad, por ejemplo, lo que es cáncer de piel, se va a utilizar DIMARS, se utiliza mejor DIMARS o se prefiere DIMARS antes que lo que son fármacos biológicos, ya sea en un melanoma o en caso de que no haya melanoma. En caso de tratamiento o en caso de enfermedad por linfoproliferativa, ahí más bien cambia, ya no se utiliza un DIMARS, sino se puede utilizar el rituximab. En caso de serias infecciones, se puede utilizar combinaciones de DIMARS sobre sobre inhibidores del factor de necrosis tumoral y también el abatacept. Como vemos, a nivel de lo que son comorbilidades, en resumen, nos indica de que como última instancia se podría utilizar inhibidores del factor de necrosis tumoral. ¿Por qué? Porque los inhibidores del factor de necrosis tumoral se ha observado que en estas comorbilidades se podría decir extender la enfermedad o complicar la enfermedad en estas comorbilidades que ya he mencionado. Bueno, eso sería todo, doctor.
¿Alguien más? ¿Nadie más? Juani, Juani, a ver, te escuchamos, Juani. Lo que yo entendí más o menos en lo que es el ACR, la guía del ACR, nos habla de un tratamiento para llegar a una meta, o sea, treat to target, nos dice, ¿no? Nos habla de tratar para llegar a una meta, lo que es la remisión de la enfermedad. En todo caso, para eso nos indica primero empezar con, siempre nos da indicaciones de preferencia para siempre empezar, digamos, con un metrotexate, no un DIMART. Luego, si es que la enfermedad persiste, o normalmente eso tenemos que ir evaluándolo, ¿no? Si con los criterios del DAS-28, ¿no? Si está en remisión o si está persistiendo, o si incluso la actividad sigue elevada, en todo caso nosotros tendríamos ahí recién que agregar una terapia doble, ¿no? Con 2 DIMARS, ¿no? Con sulfasalazina o también con hidroxicloroquina. Incluso si es que sigue avanzando o no remite esa enfermedad, ya podríamos usar biológicos o no biológicos. Pero el hecho en sí, todo lo que nos indica es de que nosotros deberíamos llegar a un estado donde la enfermedad vaya a remitir. Y una vez que ha remitido, nos dice que escalonadamente podremos ir quitando fármacos o incluso, o sea, podemos empezar bajando la dosis o quitando fármacos con tal de que nuestro paciente no llegue a estar, no esté toda la vida medicado, pues, ¿no? Con biológicos y DIMARS, ¿no? Porque normalmente los biológicos bajan las defensas, o sea, te produce muchos riesgos de infecciones, ¿no? En todo caso nos habla de eso, de hacer un tratamiento hasta llegar a la remisión y de ahí escalonadamente ir bajando lo que son las dosis o hasta los medicamentos, ¿no? Hasta lograr estabilizar. Claro, hay un riesgo de que la enfermedad pueda otra vez dispararse. En todo caso, si se logra disparar, otra vez tendríamos que empezar a elevar, pero los medicamentos, pero en sí se trata de buscar un límite o incluso ir bajando a lo más que se pueda el uso de medicamentos biológicos, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a mi aporte, doctor. Juan, ¿y alguien más quiere participar? Ya. Les comento, no son las únicas guías. Ya, por ejemplo, también están viendo ustedes, esta es la guía del latinoamericana, ¿no? La guía latinoamericana, la PLAR, la guía de recomendaciones latinoamericanas, es decir, donde nosotros deberíamos estar incluidos, ¿no? Como Perú como país. Tiene su guía, ¿ya? Diagnóstico de AR. ¿Cuál es la diferencia en esta guía? ¿Ya? La diferencia, por ejemplo, que ellos usan metrotexate o acá, por ejemplo, usan leflunomida, sulfasalazina, hidroxicloroquina. La guía EULAR como la guía ACR utilizan estos cuatro, pero la guía latinoamericana, el PANLAR, ¿no? PANLAR utiliza o puede usar, dice, ciclosporina, sales de oro intramuscular, tacrolimus, ¿no? Igratimod, pusilamine, pero para ser prácticos estos medicamentos ya no se están usando, no se están recomendando, pero es una guía latinoamericana que tenemos que tomarla en cuenta. Pero si nosotros sacamos la guía, por ejemplo, ¿dónde está la guía española? ¿La tengo o no? No la he puesto. No la puse, la guía española. ¿No? La guía española, no la puse. Ya, la guía española, a ustedes que les gusta leer más en español, también considera, ¿qué se llama? Prácticamente lo mismo que el EULAR, ¿ya? Porque está comprendida en la escuela latinoamericana. Yo les voy a compartir acá la guía de la cual me guío en mi trabajo. Es la guía de salud, ¿ya? La guía de salud, pero mira, es la guía vigente. Esta guía es del año 2011, pero es la guía vigente. Y mira, no ha habido mucho cambio, ya, como les dije, este es del 2011, más o menos ya hace 10 años. Es la guía vigente, no ha habido mucho cambio. Hay otras guías que están por aprobarse. Pero es lo que dice Juani es muy cierto. ¿Ya? Nosotros tratamos con un treat to target. ¿Qué significa treat to target? Este término lo van a escuchar en las demás enfermedades reumatológicas, ya lo habrán escuchado de repente en AIJ. Tratar un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo del tratamiento en AR? Buscar la remisión o actividad mínima. ¿Cómo lo vamos a medir? Como ha dicho Juani,
con el DAS28 o con otras herramientas que nos ayudan a valorar cómo el paciente está yendo, cómo está yendo bien o está yendo mal. Entonces, una de las más usadas es el DAS28, que nos ayuda a ver si el paciente está en remisión, está en actividad leve, moderada o severa. Entonces, por ejemplo, yo les pongo acá esta guía. La guía la vamos a ampliar un poco más. Ya, la guía la guía de salud, ¿ya? Entonces dice identificación del paciente con sospecha de artritis temprana. ACR considera dos tipos de paciente, artritis temprana y artritis establecida. Artritis temprana se dice cuando el paciente tiene menos de 6 meses de inicio de los síntomas, y artritis establecida cuando el paciente tiene más de 6 meses de artritis establecida. La diferencia es importante, ¿por qué? Porque mientras más temprano tratemos al paciente, el paciente va a lograr remisión mucho más antes, o es mucho más fácil. Si el paciente se inicia el tratamiento después de las 6 meses, es mucho más difícil lograr remisión. Sí se va a lograr, pero no es tan fácil como una artritis temprana. Es importante eso. Hay que identificar al paciente lo más temprano posible y darle tratamiento lo más temprano posible. Acá vemos, utilizamos, dice, criterios ACR de 1987 o ACR EULAR del año 2010. En esta misma guía, bueno, si ustedes esta está en internet, la buscan. También está donde están los criterios, los mismos que les he dicho. Están los criterios del ACR del año 2010. Acá está, por ejemplo, estos son los cortes de puntaje del DAS28. Si tiene menos de 2.6, está en remisión. Si tiene entre 2.6 a 3.2, está en actividad leve. Si está entre 3.2 a 5.1, moderada. Y si tiene más de 5.1, está en actividad severa. Esto se usa el DAS28. ¿Y cómo es el DAS28? Ustedes entren a internet o se lo bajan a una aplicación, ponen DAS28 y les va a pedir algunos datos: número de articulaciones inflamadas, número de articulaciones tumefactas, escala del médico, cuánto puntaje le da, el paciente cuánto puntaje se pone, y te pide el BCG o el PCR. Entonces, con esos es una calculadora. Ustedes lo encuentran en internet o en las apps y sacan este puntaje. Y ahí podemos ver si el paciente está en actividad, está en remisión, está en actividad moderada o severa. Esto nos ayuda bastante para el treat to target. Lo que nosotros buscamos, que el paciente esté en remisión o en actividad leve, en actividad baja, es lo que buscamos. Ese es el objetivo, nuestro objetivo. Cuando nosotros logremos, sobre todo, que el paciente esté en remisión, como dicen sus compañeros, podemos mantener el tratamiento, no se corta. ¿Ya? Ese concepto de que la artritis reumatoide, el paciente debe recibir tratamiento de por vida, ya ha pasado a la historia. Un paciente con AR no va a recibir tratamiento toda la vida. Un paciente tiene que ser tratado con un treat to target, es decir, buscando un objetivo, y el objetivo es lograr remisión. Si nosotros logramos remisión del paciente, acá están los criterios de remisión. ¿Dónde están? Acá, a ver, lo vamos a buscar acá. Los criterios de remisión son cuando al paciente no le duele ninguna articulación. Ahí están los criterios de remisión ACR, ¿no? Rigidez matutina ausente o no superior a 15 minutos. Ausencia de cansancio, ausencia de dolor articular en la anamnesis, ausencia de dolor a la presión, ausencia de tumefacción, y velocidad de sedimentación normal. La ACR considera remisión clínica cuando se cumplen al menos 5 de los 6 criterios por un mínimo de 2 meses. Ese es un paciente en remisión. Estos son los criterios de remisión del ACR. El EULAR también tiene sus criterios de remisión. En sí, lo que se pretende es que el paciente no tenga ninguna articulación hinchada, que no tenga sinovitis, que no tenga dolor al examen físico en ninguna de las 28 articulaciones que les he mencionado, que el paciente te diga que no tiene dolor, que no tenga cansancio, que no haya rigidez, y que los reactantes de fase aguda, sobre todo el BCG, sean normales. Si este paciente logramos esto en 2 meses, podemos decir que el paciente está en remisión. Y ese es el treat to target. Nosotros buscamos el tratamiento logrando, o sea, queremos lograr remisión del paciente.
Entonces nosotros vamos a buscar eso, ¿ya? Entonces, para terminar esta parte, quiero que quede bien claro. Nosotros hacemos el diagnóstico y, por ejemplo, ¿qué nos dice la guía de salud? Nos dice, si el paciente, ya tenemos el diagnóstico de AR, ¿no? Si el paciente tiene factores de mal pronóstico, ustedes ya saben cuáles son los factores de mal pronóstico. Si tiene, y vemos si es una enfermedad moderada o severa, y si hay erosiones, buscamos estos, ¿no? Este árbol, tenemos que empezar de frente con una terapia combinada con biológico. Pero si el paciente no tiene factores, empezamos con monoterapia, DARME, ¿no? Algo parecido a las anteriores. Y en monoterapia DARME, el medicamento de elección, FAME, DARME, DIMAR, DARME es lo mismo, es metrotexate. Si no podemos usar metrotexate, sulfasalacina o leflunomida, ¿ya? Y en casos leves, hidroxicloroquina. Ya cuando tenemos factores de mal pronóstico, y ya, por ejemplo, hay erosiones, de frente a un biológico. Y tenemos medicamentos biológicos. Tenemos biológicos anti-TNF y biológicos no anti-TNF. Ya eso ya lo saben, ustedes lo han leído en la guía. Entonces, en realidad, y si hacemos, digamos, un resumen de todas estas guías que hay, ¿cómo trataríamos un paciente? Y con esto voy a terminar, ¿ya? O cómo generalmente cada reumatólogo se adecúa a estas guías. Ya son varias guías, ¿no? La guía española, todas las guías, hay la guía francesa, hay un montón de guías. Pero las más representativas son del ACR y la guía del EULAR. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un paciente con diagnóstico de AR. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que le vamos a dar es metrotexate. ¿Ya? Si es un paciente que no tiene contraindicación, le damos metrotexate. ¿Ya? Como dice su compañero, al metrotexate le vamos a añadir 2 tabletas de ácido fólico al día. ¿Ya? Eso es de protocolo. Le podemos añadir sí o no AINES, ¿ya? Yo siempre le añado un AINE, de preferencia COX-2, ¿ya? Le podemos añadir un AINE. Y podemos usar ciclos cortos de glucocorticoides. Yo prefiero usar no más de 2 meses. ACR dice menos de 10 miligramos, EULAR dice menos de 7.5. Yo prefiero usar menos de 5 miligramos, no más de 2 meses, ¿ya? Entonces, empezamos con metrotexate, ácido fólico, un AINE y corticoides. Eso básicamente es el tratamiento de inicio de una AR. Lo evalúo por 3 meses, lo evaluamos por 3 meses. Si el paciente en 3 meses está con buena respuesta al tratamiento, continuamos el tratamiento hasta lograr remisión, ¿ya? Si le está yendo bien con metrotexate, cada mes lo podemos evaluar, pero en 3 meses el paciente está con buena respuesta, lo evaluamos, lo seguimos continuando hasta lograr remisión. Ya sabemos cuáles son los criterios de remisión, ¿ya? Ahora, ¿qué tal el paciente a los 3 meses no está yendo bien? Entonces lo que se sugiere es darle doble terapia. Ya podemos darle doble terapia. Le damos metrotexate más leflunomida, le podemos dar metrotexate más sulfasalacina o metrotexate más hidroxicloroquina. Ya le podemos dar ese tratamiento. Entonces, si el paciente está yendo bien con doble terapia, igual, continuamos hasta lograr remisión. Ahora, si el paciente no está yendo bien con doble terapia, en 3 meses lo evaluamos, el paciente sigue con enfermedad moderada, está yendo a severa, le podemos usar triple terapia. Podemos usar leflunomida, metrotexate y sulfasalacina, o leflunomida, metrotexate o hidroxicloroquina. Igual evaluarlo 3 meses. Podemos hacer eso, triple terapia, ¿ya? Igual, si logramos logramos que el paciente esté bien, una buena respuesta, continuamos hasta que el paciente vaya a remisión, o sea, hasta lograr remisión. Generalmente ustedes van a ver el paciente común hasta aquí nada más. No van a ver, generalmente el paciente con doble terapia controla su artritis. Raros son los pacientes que van a necesitar triple terapia. En la mayoría de los casos, con metrotexate, los pacientes les va a mejorar. ¿Ya? Con eso quiero decir que si el tratamiento de artritis es súper fácil, ya generalmente el paciente con metrotexate te va a controlar. Si en 3 meses el paciente no te está controlando, le añades un segundo, ¿ya? O le puedes cambiar leflunomida o puedes añadir doble terapia. Yo prefiero hacer doble terapia, metrotexate más leflunomida. Igual lo evalúo por 3 meses, ¿ya? Y no mejora, uso triple terapia, ¿ya? Uso triple terapia. Si el paciente
con triple terapia no ha mejorado, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Ahí recién pensamos en biológico. Ya recién pensamos en biológico. ¿Ya? Y en biológico, los primeros biológicos que vamos a usar son los anti-TNF. Ya tenemos 5 anti-TNF: etanercept, infliximab, adalimumab, golimumab y certolizumab. Ya son 5 anti-TNF que vamos a usar. Ahora, si el paciente con biológico no está yendo bien, podemos pasar a un no anti-TNF, con rituximab, abatacept, ¿no? Tenemos un montón de biológicos. Y si, por ejemplo, por ahí no funciona, podemos usar ya los inhibidores de JAK, ¿no? Los inhibidores de JAK, por ejemplo, no hay acá en Puno. Hasta el 2018 no había en Perú, ya el tofacitinib, baricitinib, recién están entrando y son caros. Entonces las guías bien claro te lo dicen, ¿no? Hasta ahí hay un nuevo JAK inhibidor, pero no lo vamos a tener, ¿no? Entonces tenemos que adecuarnos también a nuestra realidad. Entonces, de acuerdo a, si nosotros llegamos a triple terapia, podemos usar anti-TNF o no anti-TNF, ¿ya? Y por ejemplo, acá en Puno tenemos el rituximab, hemos usado rituximab en pacientes y les ha ido muy bien, ¿ya? Ahora es otro tema aparte esto de biológicos, solo lo estamos mencionando por nombres, no les estoy diciendo cuál es la dosis. Ahora, también no les he mencionado la dosis del metrotexate, cuánto le van a dar, está en la guía, pero para hacerlas fácil, metrotexate, generalmente la guía, como sus compañeros han dicho, la dosis se puede dar hasta 20 a 25, pero general, para ser prácticos, yo y muchos reumatólogos empezamos con 15 miligramos, estamos hablando de un paciente adulto, 15 miligramos de metrotexate. La tableta de metrotexate viene de 2.5 miligramos, entonces le vamos a dar 6 tabletas de metrotexate a la semana, que tiene que tomárselo en un solo día. El paciente, por ejemplo, tiene que tomar metrotexate solamente los sábados, ¿ya? Solamente los sábados o domingos de preferencia, ¿ya? Y solamente semanal 15 miligramos. Se le puede dar hasta 20, ¿ya? Muchos pacientes no toleran, hay intolerancia gástrica. Dice la guía se le puede hasta 25, sí, pero 25 de preferencia por vía subcutánea. 25 miligramos por vía subcutánea. Hay metrotexate vía subcutánea. Y dicen las guías incluso que mejor es empezar con vía subcutánea, pero muchas veces en nuestro medio no hay los medios, no hay la forma. Ustedes van a trabajar en lugares donde no va a haber las condiciones adecuadas para refrigerar el medicamento, entonces de preferencia en lugares alejados se puede usar vía oral. Y en la mayoría de los casos usamos vía oral, porque muchos pacientes no tienen esa cercanía a un puesto de salud, ¿no? Estamos hablando de Puno. Pero si hablamos de un país desarrollado, entonces ellos van a preferir empezar con vía subcutánea, ¿ya? Entonces, y ahí luego la leflunomida viene de 20 miligramos y se le da 1 por día, ¿no? La guía, por ejemplo, dice se le puede dar 100 miligramos de dosis de ataque en leflunomida y luego 1 por día diario, 20 miligramos por día. La sulfasalacina viene de 500 miligramos y se puede usar hasta una dosis tope de 3 miligramos, de 3 gramos, es decir, 6 tabletas al día. No se usa mucho sulfasalacina, justamente por eso, por el detalle, que son 6 tabletas al día que debería usar. Muchas personas no lo van a tomar. Diario, 6 tabletas no lo toman, ¿no? Ahora, la hidroxicloroquina viene de 200 y 400. El tratamiento generalmente se recomienda de 400 para empezar y luego se puede disminuir a 200. Esos son los DIMAR básicos. Ya la prednisona, ya les he dicho, no más de 5 miligramos, máximo 2 meses, y asociado de AINES. Está fácil. Preguntas para terminar. Dudas, preguntas. Ya los veo cansados, están abriendo la... Doctor, una pregunta. En el caso del metrotexate, ¿la dosis en una sola dosis o en 2 dosis se puede dar? La dosis recomendada es de 15 miligramos por semana para empezar. O sea, un solo día. Ahora hay pastillas, por ejemplo, como el Artriplus, hay medicamentos de marca que te traen una sola pastilla de metrotexate concentrado 15 miligramos. ¿Ya? Pero hay que darlo una vez a la semana. De preferencia, se toma, en un solo día hay que tomar los 15 miligramos, un día a la semana. Doctor, ¿y el ácido fólico va el mismo día o después? Mira, en general se recomienda dar ácido fólico diario, 2 tabletas al día. Ya lo recomendable es, como le digo,
cubrir 10 miligramos a la semana, pero el ácido fólico viene de 0.5. Muchas veces nosotros al paciente, para que no se olvide, particularmente muchos colegas usan ácido fólico 2 tabletas de lunes a viernes, ¿no? Y el sábado y domingo le dice que descansa. Así estamos cubriendo los 10 miligramos que necesita el paciente. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta más? Espero que esté claro el tema de AR. Es uno de los temas más importantes. Estamos tomando 2 sesiones para esto. Mañana les va a tomar examen la doctora de AR y AIJ. Espero que no fallen ninguna en AR. Estamos dándole bastante, ¿qué se llama? A esto. La guía de salud está en el internet, se lo buscan, lo encuentran. Ya lo encuentran y ya. La próxima tema nos toca OA. Tenemos que hacer una vez, tenemos que hacerlo en esta semana. Ya, en esta semana. Delegado, usted me buscas un día que podamos hacer OA aparte. Ya mira, yo... Sí, dime. Doctor, una pregunta. ¿Cuáles son los ejercicios que se le recomienda hacer al paciente? Porque según la guía de hablar, decía antes de dar previo, debe ser ejercicios y terapia ocupacional. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios que se le recomienda a los pacientes en el tratamiento? Ya. Como les he dicho a un comienzo, la artritis se trata con tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico. Y el tratamiento no farmacológico consiste en varios tipos de terapia, entre ellas la terapia física. La terapia física depende del daño o de la articulación afectada, ¿no? Ahora tenemos que ver si el paciente está con actividad. Hay medios físicos calientes, medios físicos fríos, ¿no? Hay terapias que se llama con Doppler, hay terapias con rayos láser, hay diferentes tipos de terapia. ¿Ya? No es tanto que ustedes sepan qué terapias le vamos a dar, ¿ya? Pero sí se puede recomendar eso. Ya le podemos dar varios tipos de terapia, pero generalmente se recomienda que un paciente que está con actividad no entre a terapia, luego de la terapia entre a la medicina física. Las terapias de terapia ocupacional son muy importantes porque son demasiado importantes, porque el paciente tiene que adecuarse a las actividades que desarrolla. Terapia ocupacional se encarga, por ejemplo, de darle al paciente el confort adecuado para realizar sus actividades diarias. Por ejemplo, les ayuda con la fabricación de sujetadores de las articulaciones, les ayuda a tener la facilidad de agarrar el sartén, de agarrar el celular, porque muchos pacientes que tienen AR tienen deformidades. ¿No? La terapia ocupacional se dedica a ello, ¿no? A prender la luz, ¿no? Pacientes con AR no pueden prender los interruptores, no pueden agarrar termos, no pueden abrir puertas, no pueden abrir el carro, o sea, es bastante limitante, ¿no? Entonces, terapia ocupacional les ayuda a hacer ciertos tipos de instrumentos o aparatos para que ellos puedan desarrollar sus actividades físicas. Terapia física y terapia ocupacional es otro mundo, no estamos profundizando tanto en eso, pero sí es muy, muy importante y debe ir de la mano con el tratamiento farmacológico, ¿no? Doctor, una pregunta más. Menciona de que cuando se tiene una artritis reumatoide con un factor de mal pronóstico, ¿eso se refiere a que la artritis reumatoide, digamos, una persona con artritis reumatoide y con tuberculosis, hepatitis, ¿es ese caso, doctor? Los factores de mal pronóstico están bien claros en la guía, el Euler, ¿no? ¿Quién me los recuerda? A ver. Doctor, A ver. Inclusiones tempranas, doctor. A ver, levante la mano, ¿quién quiere hablar? Que sea el factor de... A ver, Henry. Sí, doctor. Erosiones óseas tempranas, que los reactantes de fase aguda estén muy altos,
factor reumatoide alto en estudios tempranos. No estoy recordando, doctor. Cristian, ¿algo más? Doctor, falta de respuesta a dos o más DMATs y ah, o actividad moderada o alta pese a que está recibiendo el tratamiento con DMATs. Exactamente. Kelly, ¿algo más? Juani, Alta actividad de la enfermedad, doctor. háblate. Entonces, Juani, ¿algo más? Medio socioeconómico bajo, pues, doctor, por eso Claro, sí, bajo y cultural, dejan el hay- tratamiento. es importante esto porque muchos de los pacientes que se llama, van mal. ¿Por qué? Por ejemplo, muchos pacientes que son de zonas rurales, alejadas, que no están entendiéndolo como ustedes entienden la enfermedad, y es menester del médico que ustedes hagan entender. Ustedes van a trabajar en poblaciones muy alejadas. Y ahí el paciente no entiende, no entiende anti-TNF, no entiende DIMAR, no entiende. Ellos quieren estar sanos y punto. Entonces, a ver, dile al paciente, vas a tomar metrotexate años. El paciente en el campo, en ciudades rurales, no va a hacerlo. No va a hacerlo. Entonces, ya un paciente me condiciona generalmente un fracaso. Pero es la obligación del médico hacer entender al paciente. Por eso, dentro de uno de los principios generales que se manifiesta en la guía EULAR, es la decisión del tratamiento debe ser compartida entre el paciente y el médico. No ustedes le van a decir, ya tú me tomas metrotexate y punto. Y dice ahí que tienen que conversar con el paciente, tienen que hacerle entender, no sé, como ustedes espero que lo están entendiendo, yo creo que sí están entendiendo la enfermedad, así como ustedes lo están entendiendo, tienen que explicarle al paciente con AR cómo va a llevar su tratamiento, cómo va a manejar esta enfermedad. Entonces es muy importante identificar estos factores de mal pronóstico para nosotros ya decidir si es un factor, si tiene factores de mal pronóstico de frente, ya enfocar a la enfermedad con un tratamiento ya de repente biológico de entrada, ¿no? Tenemos que ver eso, ¿no? Ahora, los tratamientos biológicos, para terminar esta parte, no son baratos, ¿ah? Por eso muchas veces tenemos que adecuarnos a nuestro medio. Una ampolla de rituximab estaba en promedio 8.000 soles. Ya, y nosotros para iniciar un tratamiento necesitamos 4 ampollas, ¿no? ¿Son cuánto? ¿Alguien lo va a poder pagar eso? Una ampolla de Tarnecer, que es un anti-TNF, estaba, no sé si habrá cambiado, 2.000 soles, y necesitamos más o menos una ampolla por semana, dependiendo del peso. Si es más gordito, más 2 ampollas por semana. Estamos hablando de 4.000 soles a la semana. ¿Alguien va a poder pagar eso? A veces es bien bonito hablar de anti-TNFs biológicos, pero muchas veces bien difícil que esté al alcance del bolsillo, ¿no? Los biológicos son caros. Estos guías los mencionan y tienen que saberlo ustedes como médicos. Ya los biológicos son caros, pero las aseguradoras, ya estamos hablando de seguros particulares y seguridad social, el MINSA casi no usa, pero sí tiene también el MINSA biológicos, te pueden pagar, o sea, las instituciones, el MINSA, el Salud, las EPPs particulares sí lo pueden hacer. Entonces, EPS, mejor dicho. Entonces, sí se puede usar, ¿no? Por eso es importante saber y brindar otras alternativas. Algunos de ustedes van a trabajar en lugares, en Lima, hay gente que tiene dinero y sí se puede hacer poner. No sé, acá de repente hasta en Juliaca hay gente que tiene plata, se puede comprar su biológico. Si ustedes lo saben usar, se puede hacer eso, ¿ya? ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Ya, espero que esté claro, ¿no? Si ya creo que no va a haber oportunidad de tocar el tema de AR en forma teórica, pero sí en la forma práctica vamos a volver a repasar. Ojalá sea pronto, porque a mí no me gusta también esta forma de enseñanza a lo lejos, ¿no? No es lo mismo como estar en presencia, no verlos a ustedes, separarlos en grupos, ya. Yo los había separado en grupos, ustedes me guían esta línea y ahí voy mesa por mesa y les pregunto, así me van repartiendo. Es bien difícil manejar una, como lo he hecho, ¿no? Cuando estábamos en forma presencial ya he enseñado este curso, partes igual, y creo que han aprendido mucho, ¿no? Espero que de esta forma también lo hagan. Ahora la ventaja es que ustedes tienen más tiempo para leer.
Ya la próxima clase vamos a hacer OA. OA es más fácil. OA es mucho, mucho, mucho más fácil. Ya es una enfermedad donde no hay mucho medicamento, como no hay mucha guía, no hay mucho protocolo, no hay muchas, que se llaman, no hay criterios de clasificación, así como lo hay en AR. Ya entonces, Cristian, ¿no? El delegado, necesito una semana, un día a la semana para hacer ese tema, porque estamos retrasados. En esta semana. Sí, doctor, voy a coordinar con los Ya, compañeros y ya. ya me propones, ya. Me dices cuándo podemos, porque tenemos que hacer OA en esta semana. Ya conmigo. Entonces, esta semana, con esto estamos cerrando lo que es AR. Mañana van a dar un examen con la doctora, como les digo, mañana si es que les toca les va a tomar y ya a AR y a IJ. Entonces ya ustedes ya saben, tienen conceptos. Cualquier duda respecto al tema, yo siempre les voy a recomendar leer. Ahora no les voy a comentar de los artículos, en la próxima clase les voy a comentar los artículos. Hay muchos que no saben buscar, hay muchos que siguen usando bibliografía en español, ¿no? Entonces, en reumatología, lamentablemente, todas las guías las van a encontrar en inglés. Yo quisiera que haya esta guía de 2019 en español, la última guía. Las he buscado para compartir, no hay. No hay. A lo mucho encontrarán la guía latinoamericana, ¿no? Bueno, porque esa la van a encontrar. El resto no van a encontrar. La guía de salud la van a encontrar, obviamente, ¿no? Pero la mayoría de guías, que no solo de AR, sino de AIJ, como están viendo, todas las últimas guías, las actualizaciones están en inglés. Y si nosotros somos médicos de futuro, somos estudiantes de medicina, los estudiantes de medicina son lo mejor, dice, de una universidad, ya son lo mejor que hay en una universidad. Entonces ustedes son lo mejor de una universidad, porque el estudiante de medicina es el estudiante que más estudia, es el estudiante más destacado de todos. Sus familiares, sus papás, sus mamás son orgullosos de ustedes, ¿no? Y ustedes no deben dejarlos que ese orgullo sea en vano. Entonces tienen que hacer el honor. Ustedes son estudiantes de medicina, han logrado un ingreso con sacrificio, esfuerzo, están en un séptimo semestre con mucho sacrificio, esfuerzo, la carrera es dura, ¿no? Ahora se empieza a poner más dura todavía con clínicas, el camino todavía es largo, a veces es fácil ingresar. Yo decía, yo también he ingresado a la universidad, soy egresado de la UNA, ya cuando ingresé me costó mucho, pero me costó mucho más salir, ¿ya? O sea, no es fácil la carrera, y terminar la carrera es el primer paso, porque ahí sigue muchos otros escaños que ustedes van a hacer, ¿no? Y familiarizarnos con estos temas de búsqueda e investigación que les va a servir más adelante. Ya, entonces, a la próxima sesión vamos a hablar de sus artículos, vamos a más temas, me gustaría más darles más tiempo, pero ya los veo mucho más cansados. Ya, es agotado, sí, estar así casi 2 horas, no me he extendido, pero creo que es necesario entenderlo así. Si no hay más dudas, ya he puesto nota a todos los que me han participado. Obviamente todos han tenido la misma oportunidad y los que han participado tienen su nota, los que no. No, a nadie le he dicho que no participe. Todos han tenido la misma oportunidad. Tienen nota los que han participado. El resto, no. Lamentablemente, no. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Cristian, ¿algún comentario final, algo? Bueno, gracias, doctor. En serio que se aclaró mucho el tema el día de hoy. Ok, listo. Si no hay más dudas, más preguntas, estamos en la próxima sesión conversando con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego con todos. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor.